voy a decir Vasco, te voy a decir Héctor, la verdad que... Déjame que te diga Vasco. Decime ¿Cómo estás? Vasco y tuteame, por supuesto. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la Un gusto invitación. tenerte, ¿eh? Lo mismo digo, es La un verdad gusto que estar aquí. me da mucho gusto poder conversar con vos. ¿En Luján naciste? Sí, yo soy de Luján, lujanero. De Luján, provincia de Buenos Aires. Sí, ¿no? sí. Soy de Luján. Bueno, esa es la... ¿Tu familia toda de Luján? Mi familia paterna es de Luján, mi familia materna es de la capital federal. Pero sí, mi familia son hijos de inmigrantes españoles. En realidad mi apellido, como verás, es gallego, no vasco, pero la vasca era mi abuela y de ahí viene el tema, ¿no? Mi abuela se llamaba Lasarti Lopetedi y Mauriño es un apellido gallego, pero también mis abuelos eran españoles, por lo menos mis abuelos paternos. Está bien. ¿Cómo eran esos tiempos de Luján, Vasco? Y Luján era... Es una linda ciudad. Es una linda ciudad, es muy típica, era un lugar medio detenido en el tiempo, una ciudad con tintes coloniales, como quedan pocas, bueno, no tan pocas, pero te diría como San Isidro, con su cabildo, con su iglesia, todo lo que gira alrededor de la Virgen, del culto a la Virgen. De manera que todo eso es muy fuerte. Yo me eduqué en colegio de curas también, en el colegio de curas ahí de Luján, que es el Marcelino Champagnat, el colegio de Nuestra Señora de Luján. Así que bueno, todo eso por supuesto lo impregna a uno. Ahora, al cabo de los años, te diría que en el lugar donde menos tiempo he vivido al final ha sido mi pueblo, ¿no? Claro. Me siento neuquino por adopción, hace más de 30 años que vivo acá. Aunque me ha tocado recorrer el mundo, pero el lugar donde más he estado ha sido Neuquén. ¿Primario y secundario en Luján, Vasco? Parcialmente el primario y parte de la secundaria. En la misma escuela, en el mismo colegio, los hermanos maristas. Y luego ya me fui, viví un tiempo en Morón, en la capital federal. En fin, y ya volví ocasionalmente a Neuquén, bueno, en la época en que hice el servicio militar, cuando el servicio militar era obligatorio. Estoy un poco viejo. Fíjate que yo hice el servicio militar en el año 69, fue el año del Cordobazo. Y lo hice en Campo de Mayo, y bueno, pero en ese entonces vivía en Luján porque había vuelto a Luján. Pero después ya me fui y no estuve de manera estable viviendo ahí. Me tocó vivir afuera, en el exilio, viví en España, en México, en Francia. ¿Por qué tuviste que irte a España? Bueno, yo era periodista y militante de la JP y en ese momento las cosas estaban realmente muy difíciles en la Argentina y bueno, tuve que forzosamente buscar nuevos horizontes, ¿no? Empecé por España, después estuve en Francia. ¿Cuántos años anduviste por Europa, en México en Francia, también tocando? En distintas oportunidades, porque yo había estado, en España en distintas oportunidades, porque yo había estado también en el 71, 72 había estado en España. Tuve un periodo ahí en el cual estuve trabajando en España, trabajé con Jorge Antonio, que era el financista de Perón. Tuve oportunidad de tratarlo a Perón en esa época, estoy hablando de comienzos de la década del 70. Y luego estuve durante el exilio, estuve un año y tanto así. Luego me fui a Francia, en Francia era muy difícil sobrevivir. Y de ahí migramos, yo ya tenía una hija, me fui a México. Y en México se me abrió otro panorama porque los argentinos... ¿Ahí pudiste empezar a hacer algo de Claro, pluma? Pude hacer algo de mi profesión, porque en Francia era muy difícil por la lengua y porque, bueno, la posibilidad de que un extranjero de América del Sur... Sí, la idiosincrasia del francés era distinta. Absolutamente, penetre en el reducido núcleo de los periodistas es muy difícil. Es muy difícil desde ahí, puede ser un corresponsal extranjero, puede ser alguien enviado o alguien contratado por una agencia noticiosa, pero no desde Francia. Así que en México sí, en México pude ejercer mi profesión. Había muchos argentinos que ejercían su profesión en México, periodística. Allí tuve oportunidad de compartir con muchos argentinos, muchos latinoamericanos, muchos uruguayos, chilenos. ¿De los cuales muchos también exiliados? También, exiliados de sus respectivos países. Estamos hablando de la década del 70, que fue una década difícil en todo el continente sudamericano, ¿no? Vuelvo un poquito a tus raíces. Sí, señor. ¿Tu viejo a qué se dedicaba? ¿Tu vieja? Mi viejo era docente, profesor de química y física.
y mi madre docente, directora de escuela. O sea que venís de una familia de formación de docentes, Sí, con todo lo que conlleva en aquellos tiempos. sí, sí, claro, claro. O sea, vos sos consciente que los maestros en aquel tiempo eran Sí, era casi... una figura, la del maestro, que tenía todavía un aura así Sí. de respeto muy grande, ¿no? Sí. Ujú. Sí, sí, recuerdo eso, creo que de alguna manera eso me influyó, ¿no? Claro. Supongo que sí. ¿Dónde encontraste la beta del periodismo? Bueno, yo empecé a hacer periodismo en la etapa previa al exilio, en los 70, en los 60, 70, de una manera todavía muy primaria. Bueno, trabajé en Primera Plana un tiempo, hacía Ujú. colaboraciones para medios gráficos. Bueno, en ese entonces lo más importante eran los medios gráficos, ¿no? Sí, sí. Y desde luego también he hecho prensa partidaria o política, ¿no? Quien no la ha hecho, cualquiera que haya sido militante de alguna fuerza política en la Argentina y le interesara eso, ha hecho prensa de ese tipo, ¿no? Eh, ¿Te jugó en contra o no tu condición de peronista en ese tiempo? Mm. Más allá del exilio, digo, a la hora después de transformarte en el periodista y empezar a escribir y empezar a hablar un poquito más ya, de hilar un poco más fino, de no pensar como pensaba un peronista, sino pensar como pensaba mucha gente, o en todo caso empezar a pensar como pensás vos. Digo, ¿te jugó una mala pasada? ¿Te fue difícil? No, yo diría que por momentos fue una ventaja y por momentos una desventaja. Desde luego que tener que exiliarse no es ninguna ventaja. Pero también me parece que la política da, o el ejercicio de la militancia política, da una cierta cosmovisión Ujú. que por ahí no tiene quien no ha incursionado en eso. Y lo digo, no me estoy refiriendo al peronismo ni al radicalismo, a todos los que de alguna manera ejercieron una militancia. Me parece que da cierta cosmovisión, como sí también da cierta cosmovisión encontrarse de golpe en un país que no es el de uno y tener que sobrevivir, ¿no? Ujú. También esas cosas limitan o producen cierto desarraigo en el caso del exilio. Pero yo no diría que fue una gran ventaja, tampoco fue una desventaja. Ujú. Está bien. Eh, Digo, esto lo pienso, Vasco, porque hoy se habla mucho en nuestro país del periodista militante. Así es, sí. Sí, sí, ¿Hay sí. una diferencia con aquel militante y que después también tenía pensamientos de un partido político, no de un partido u otro, pero hay diferencias sobre aquello que hacían ustedes o vos eras un periodista militante? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es decir, yo no he sido periodista militante. Es decir, bueno, de hecho, desde que volví a la Argentina yo no milito en ninguna fuerza política. Mis simpatías son por la izquierda peronista, pero no milito en ninguna fuerza política. Fíjate que yo no maquillo lo que yo pienso, ¿no? Porque es común entre mis colegas que no dicen exactamente qué es lo que piensan, ¿no? Pero todos tienen un pensamiento más afín a un sector o a otro. Sin embargo, no practico lo que se ha dado a llamar el periodismo militante. Trato de hacer un periodismo lo más consecuente posible, quiero decir, consecuente con el lector, sin ocultar lo que uno piensa, tratar de reflejar las dos campanas, los dos o tres aspectos que Ujú. presenta la realidad, sin maquillarlos y sin venir con el cuchillo bajo el poncho, como se diría en buen criollo, ¿no? ¿Eso te significó ganarte un nombre, Vasco? ¿Trabajar de esa manera? Yo no sé, yo la verdad que creo que puede ser que haya contribuido, no me correspondería a mí juzgarlo. También Pero vos sabés soy que eso es una conocido marca porque... registrada. Pero lo que Pero, pasa es que hace muchos años que estoy acá. Yo está bien, no sé si... pero quienes leemos tu opinión, Mm, podemos coincidir o no, porque sí, de esto se trata también, por por eso supuesto. estamos en democracia, pero, a ver, tiene una firma registrada lo del Vasco Mauriño. Es la realidad, yo te lo digo como Bueno, lector desde hace mucho tiempo. yo en todo caso diría que he tratado de ser lo más consecuente posible. Es decir, consecuentes no... Con nosotros, con el lector. Con el lector, consecuente. Conmigo, yo soy el No lector, ocultarle claro, la está bien. realidad, decir lo que uno piensa, ¿no? Sobre todo en el periodismo de opinión. Sobre todo en el periodismo de opinión. En lo que es la crónica, yo creo que tiene que ser la crónica lo más despojada posible, ¿no? De manera que, bueno, puede ser que sea eso, también es que son muchos años, y también depende mucho, te voy a decir, del medio en el que uno trabaja, sin lugar a dudas.
el diario Río Negro es el diario líder en la región y es un amplificador muy fuerte de lo que cualquier periodista haga. Yo fui durante 23 años jefe de la agencia acá y escribí durante 23 años el panorama político de la semana, de manera que yo no te podría decir en qué medida el reconocimiento, si existe, es a Mauriño o es al diario. En todo caso, te podría decir que es mucho más al diario que a Mauriño, sin lugar a dudas. Sí, el diario también es una marca registrada. Pero por supuesto, sí. Vasco, ¿me permitís hacer una pausa? Claro. La verdad que está muy, muy interesante la charla, pero quiero en el bloque que viene ya meternos en tu llegada a Neuquén y después empezar a hablar de este proyecto que armaste, que ya está en la calle, que ya está en los hogares, que se llama Va Confirma, que es un diario digital. Es un portal digital con noticias, con opinión. Bueno, vamos a hablar de eso también a la vuelta con Héctor el Vasco Mauriño. ¿Querés vender o comprar tu auto? Ingresá a www.buscomotores.com, el único portal de compra-venta de autos usados y 0 kilómetros de la región. Vamos a aprender a cuidarnos. Supersanitos, con alimentos sanos. Para jugar. Para correr. Con mucha energía. Y valorar nuestra amistad. Disfrutando el aire libre. Supersanitos, cuidar mi vida. Más feliz. La solidaridad es uno de los pilares donde se desarrolla nuestra actividad. Sentimientos que engloban el respeto, los valores y los actos generosos. Colaborar con quienes necesitan asistencia para mejorar su calidad de vida es la bandera que levantamos para cumplir con nuestra misión de responsabilidad social. Mediante reglas claras y transparentes, se gestionan aportes y ayudas solidarias para desplegar una intensa actividad social en cada parte de la provincia. A su vez, se financian programas destinados a asistencia social y educación, con el fin supremo de colaborar en el bienestar y el desarrollo comunitario. Para el logro de nuestras metas institucionales, basamos nuestro accionar en principios éticos y morales y en la conformación de un equipo humano, capacitado y comprometido con los programas establecidos. Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén, IJAN, una herramienta para el progreso neuquino. LM Neuquén tiene una excelente noticia para nosotras, para ti. Sí, escuchaste bien. Todos los sábados y domingos, busca el cupón en la tapa del diario LM Neuquén y con solo 10 pesos te llevas la revista Para Ti con todo lo que nos interesa. Moda, tips, entrevistas, consejos, recetas y mucho más. LM Neuquén, el diario como a vos te gusta.